teorías y análisis del discurso. Esta clase está en el eje de lenguajes. Entonces ya llevaron una materia que tiene que ver con lenguajes, que sería la lenguaje, cultura y poder. Esta seguiría la segunda materia en el eje de lenguajes, esta materia de teorías y análisis del discurso. Y posteriormente vendría otra materia que sería la materia de teorías de la significación y después la materia de lenguaje audiovisual. Entonces, durante la carrera llevan diferentes ejes, llevan un eje de metodología, un eje de historia, un eje de teorías, y también llevan este eje que sería el eje de lenguajes. Ahorita, en esta materia de teorías y análisis del discurso, principalmente trataríamos de ver cómo se analizan y cuáles son los principales autores acerca de la teoría y análisis del discurso. Algunos teóricos del análisis del discurso dicen que sería más correcto el nombre de estudios del discurso, porque los estudios del discurso principalmente estarían relacionadas con las ciencias del lenguaje. Entonces Michel Foucault va a decir que el siglo XX es el siglo de las ciencias del hombre. Entonces en el siglo XX las ciencias más importantes tienen que ver con el hombre, que sería principalmente el psicoanálisis, que sería también la antropología y que sería la lingüística. Entonces una de las disciplinas de las ciencias que ha tenido más desarrollo en el siglo XX han sido la lingüística. La lingüística se va a dividir en muchas ciencias más particulares, como podría ser la antropolingüística, la psicolingüística, la sociolingüística, la pragmática, la retórica, la estilística, la sintáctica, la semántica y muchas otras disciplinas que tienen que ver con la lingüística. A todas estas disciplinas que están alrededor de la lingüística se les llama las ciencias del lenguaje. Y unas ciencias que van a tener mucho éxito en la década de los 50 principalmente sería la sociolingüística. Entonces la sociolingüística, a diferencia de lo que hacía Saussure, que Saussure quería estudiar el habla es algo abstracto, y en eso algo abstracto que sería la lengua, se quiere ver cómo funciona abstractamente, no en concreto, y se buscarían las reglas de la sintáctica, de la semántica y de la pragmática de la lengua. Entonces se había dejado un poquito de lado el estudio del habla, y el estudio del habla ya sería ese estudio más particular que tiene que ver con las diferentes maneras de hablar, dependiendo de las regiones geográficas, dependiendo de la cultura, dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, también dependiendo de una ciudad, las diferentes regiones que van a existir y también dependiendo de los diferentes grupos sociales, ¿no? Entonces muchas veces la sociolingüística vería que se habla diferente en el sur, que se habla diferente en el norte o en los diferentes estados, ¿no? También en el caso de la ciudad hay diferentes maneras de hablar. Entonces, si yo soy de Tepito, voy a hablar diferente, así soy del centro, o si soy de la Roma, o si soy de la Condesa, o si vivo en satélite, va a haber diferentes maneras de hablar. También si soy de diferentes profesiones, muchas veces también dependiendo de mi profesión, voy a hablar diferente, ¿no? Entonces los sociolingüistas verían estas diferentes maneras de hablar. Entonces hablarían diferente las personas de CEU, las personas de la UAM, las personas de el Poli, y estas diferentes variantes que van a existir en las maneras de hablar, las va a estudiar la sociolingüística, ¿no? Hasta nosotros como personas hablamos diferente. Hablamos con diferentes tonos, hablamos con diferentes velocidades, escogemos determinadas palabras al hablar, entonces tenemos diferentes estilos de hablar. Entonces, este es el estudio de la sociolingüística. Entonces, la sociolingüística se va a desarrollar principalmente en países que tenían muchas lenguas. Entonces, van a ser principalmente en Italia, que existían diferentes lenguas. Entonces, eran lenguas diferentes las del norte o las del sur, o también en Estados Unidos, que había gente de procedencias de muchos lugares. Entonces, empiezan a ver estos fenómenos lingüísticos de cómo se hablan, por ejemplo, la gente de origen español, que sería el Span English, o también en la Unión Soviética, que tenían muchísimas lenguas y querían ver cómo funcionaban estas diferentes lenguas, y entonces estudiaba la sociolingüística. Y también van a hacer otra ciencia que sería la pragmática,
y la pragmática principalmente quiere ver cómo se usa el lenguaje en situaciones particulares. Entonces Saussure estaba estudiando estas reglas abstractas y la pragmática y la sociolingüística quieren ver cómo se usa la lengua en situaciones concretas. Entonces se va a empezar a estudiar estas maneras de hablar y cómo de repente también se puede hablar en las conversaciones. Y cómo hablamos en una conversación también depende con qué persona estoy hablando, ¿no? Estoy hablando con una persona más adulta, con una persona más joven, con una persona que es mi jefe, con una persona que es el sacerdote. Y entonces a estos estudios que tienen que ver con las conversaciones y que tienen que ver con las maneras de hablar, se le va a denominar principalmente análisis del discurso. Entonces el análisis del discurso principalmente van a ser a partir de esta idea de la sociolingüística, de ver cómo se utilizan las diferentes maneras de hablar en situaciones concretas. Entonces agarraban su micro, su cámara, su grabadora, iban a ver cómo hablaba la gente en un camión, cómo hablaba la gente en la escuela, cómo hablaba la gente en un restaurante, cómo habla la gente a lo mejor en el metro, ¿no? Y este es registro y estudio de cómo se hablan en situaciones concretas, así van a ser el análisis del discurso, principalmente dedicándose a situaciones concretas, ¿no? Entonces va a variar mucho dependiendo del tipo de la persona, del espacio donde me encuentre, y de la relación que existe entre las personas, ¿no? Entonces se trata de ver esta relación que puede haber de jerarquías, de edades, de cultura, de conocimientos. Y eso principalmente se le llama análisis del discurso. Y también en la década de los 60, Saussure pues quería ver la lengua, y esta lengua abstracta, y la unidad de la lengua, la unidad de la gramática, es la oración. Pero se empezaron a preguntar qué pasaba cuando ya se construía un texto en base a párrafos, en base a hojas, en base a diferentes cuartillas. Entonces muchas veces la gramática no te daba cuenta de cuando yo escribo una cuartilla, 5 cuartillas, 20 cuartillas, o cuando yo escribo una obra completa, ¿no? Entonces va a surgir algo que sería la lingüística del texto. Entonces la lingüística del texto quiere agarrar textos particulares de media cuartilla, de una cuartilla o de 10 cuartillas y empezar a ver cómo funcionan un texto. Entonces la gramática solamente estudia cosas muy pequeñas, va en base a oraciones, y ya la lingüística del texto estaría viendo cómo se construye el sentido en los párrafos, en las páginas y en toda la obra en general, ¿no? Que puede ser un cuento, que puede ser una novela, que puede ser un artículo científico, que puede ser un ensayo, ¿no? Entonces la lingüística del texto quiere analizar lo que tiene que ver con los textos. Y los textos serían algo muchísimo más complejo, y serían muchísimo más complejo porque el sentido va cambiando entre una oración y otra oración, entre un párrafo y otro párrafo. De hecho, cuando ustedes estudian redacción o cuando ustedes están haciendo un artículo periodístico, pues tienen que ver que las oraciones y que las frases estén bien elaboradas, y que en el párrafo esté bien elaborado y luego que ese párrafo se ligue con el que sigue, se ligue con el que sigue y vaya teniendo una estructura, ¿no? Cómo presento los hechos, cómo los desarrollo, cuál es lo más importante de mis argumentos y cómo concluyo ese texto. Entonces sería la lingüística del texto, y entonces a eso que sería la lingüística del texto también se va a convertir en el análisis del discurso. Entonces habría como dos tendencias en el análisis del discurso. Una, estudiar las conversaciones, estudiar los textos hablados, y otra que sería estudiar ya los textos. Los textos no solamente a nivel de la gramática, sino a nivel global, que como van teniendo coherencia, de cómo van teniendo cohesión, de cómo van teniendo sentido esos diferentes textos. Y uno de los autores más importantes que se va a dedicar a estudiar los discursos es Theo Van Dijk. Entonces Theo Van Dijk, a diferencia de los analistas del discurso que se van más a la parte de la conversación, a la parte del lenguaje hablado, él le va a interesar más la parte de los textos escritos. Entonces va a escribir varias obras acerca de los textos escritos, y posteriormente se va a dar cuenta de que no solamente tenemos que analizar los textos escritos a partir de las diferentes disciplinas del lenguaje, como la estilística, la retórica, la sintáctica, la semántica, la pragmática, sino que también muchas veces los diferentes textos tienen un mensaje. Y Theo Van Dijk quiere llegar a ese mensaje
y no solamente quiere llegar a ese mensaje, sino quiere identificar las características de ese mensaje. Entonces, como quiere identificar esas características de ese mensaje, él se va a preguntar cómo están funcionando estos textos y a favor de quién están funcionando estos textos, que este Theo Van Dyke va a descubrir que siempre, principalmente los discursos, van a funcionar a partir de determinado élite, de determinado grupo de poder. Entonces ya Michel Foucault veía que las élites y la hegemonía de la sociedad se reproducía principalmente a través de los discursos. Entonces los discursos siempre tienen una base y una relación con el poder y una base en relación con la hegemonía. También los marxistas veían que también todos los discursos van a tener atrás de lo que me están diciendo una determinada ideología. Entonces en la década de los 70 se estudia, por ejemplo, al Pato Donald, y muchas veces lo que se leía, que leían los niños, y que parecía algo como muy inofensivo, pues veían que el tío rico Matt Pato pues tenía relación con los capitalistas, con la gente que acumulaba dinero. Entonces se buscó principalmente matelar, ver cómo este cuento pues, tenía relación con cómo se veía esta imagen de un capitalista que tenía su caja fuerte, que le gustaba nadar en billetes, que le gustaba tener muchas monedas. Entonces, Theo Van Dyke va a ver cómo se estudian estas relaciones de poder y estas relaciones ideológicas. Entonces, él va a empezar a hablar del análisis crítico del discurso, y en el análisis crítico del discurso va a ver cómo los discursos funcionan como dominación, funcionan como discriminación, también pueden funcionar como manipulación, y ahí entrarían diferentes temas de jerarquía de poder, de cómo se segrega, cómo se discrimina a determinadas personas desde el punto de vista del sexismo, el machismo, la homofobia, cuando hablamos mal de los migrantes, cuando tenemos actitudes racistas, y a estos temas que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con la dominación, le va a llamar análisis crítico del discurso. Entonces el análisis crítico del discurso quiere poner en evidencia estas situaciones de injusticia, estas situaciones de discriminación, estas situaciones de dominación, y las trata de estudiar. Y Theo Van Dyke dice que no solamente hay que hacerlas visibles, sino que también muchas veces hay que buscar una propuesta para que no exista este sexismo, este machismo, que existe en la sociedad. Entonces él también piensa que el análisis crítico del discurso tendría que proponer algunas soluciones para, para que la sociedad sea más igualitaria. Entonces esta es nuestra primera clase, y en esta primera clase pues vamos a ver dos aspectos muy importantes. Vamos a ver el programa de la materia, que veríamos cada sesión, y vamos a ver cuáles serían los autores más importantes del discurso. Entonces veríamos estas tres etapas: la etapa de las ciencias del lenguaje, la etapa de cómo se crea el análisis del discurso, esta segunda etapa de cómo se crea el análisis crítico del discurso, que estarían en base a las relaciones de poder, en base a las relaciones ideológicas, en base a las relaciones de dominación, y habría una tercera etapa en los estudios del discurso, que ya después de muchos años de estar estudiando el discurso hablado, las conversaciones, y después de muchos años, principalmente de la década de los 60, desde la década de los 70, de estar estudiando los discursos escritos, algunos otros autores han pensado que también se pueden estudiar los discursos multimodales. Entonces los discursos multimodales serían aquellos que utilizan imágenes, que utilizan sonido, que utilizan música, que utilizan efectos. Si yo abajo tuviera mi nombre y de repente atrás aparecieran las letras de materia, teorías y análisis del discurso, ahí estaría existiendo un discurso multimodal. Entonces ahorita que nos estamos transmitiendo por Zoom, también sería un discurso multimodal, no sería una conversación, no sería un discurso cara a cara, ni tampoco sería algo escrito. Ahorita les acabo de mandar el programa de la materia, ahí sí podríamos decir que es un discurso escrito. Si yo les hubiera mandado solamente un mensaje de voz, ese sí sería un lenguaje hablado. Entonces también se podría analizar ese lenguaje hablado, de qué palabras utilicé, qué tono utilicé, mi velocidad, mi selección de palabras. Entonces estos serían los dos primeros tipos de discurso, ¿no? El hablado y el escrito. Y ahorita que estamos transmitiendo, pues ya sería este tercer tipo de discurso, que sería el discurso multimodal, en donde hay imágenes, hay sonidos,
Yo ahorita podía tener una música atrás. De hecho, vivo en unos condominios y siempre hay música en el departamento de arriba, en el departamento de junto. Entonces, si está entrando la música, si está entrando los ruidos de la calle, podríamos estar hablando de un discurso multimodal, cuando ya no solamente estamos estudiando la palabra y no solamente estamos estudiando los textos escritos, sino lo estamos relacionando con toda la parte audiovisual. Entonces, el discurso multimodal quiere ver estos textos audiovisuales, como en el caso de la televisión, en el caso del cine, en el caso del TikTok, en el caso del YouTube, o en el caso de la caricatura, o en el caso del meme, que hay imágenes, hay personajes, hay letreros. También sería un discurso multimodal porque está utilizando diferentes materialidades. Otras materialidades de este discurso multimodal podría ser el gesto, el rostro, la escenografía, el vestuario, y también estos serían algunos elementos del discurso multimodal. Entonces vamos a ver un video que nos habla de estos autores y de estas tres etapas del discurso. El análisis del discurso, el análisis crítico del discurso, que tiene que ver con el poder, y el análisis multimodal, que tiene que ver con lo audiovisual. Entonces vamos a comenzar viendo el programa. Vamos a comenzar viendo qué haríamos en estas 10 sesiones de la clase. Entonces estamos en la materia de análisis del discurso, en la parte del SUA. Entonces vamos a ver cuál sería este, el tema fundamental de la materia. Y el tema fundamental de la materia sería una pequeña presentación, una pequeña introducción. En las últimas décadas, el estudio de los discursos ha ganado un importante terreno en las ciencias sociales. El discurso y sus condiciones de producción y circulación han adquirido un estatus de objeto de estudio y en consecuencia se han incorporado a los estudios sociales conceptos y metodologías desarrollados a partir de las ciencias del lenguaje. La denominación análisis del discurso no se refiere a una teoría o a una técnica de análisis particular, sino que integra diversas perspectivas teóricas y metodológicas. De este modo, el campo del análisis discursivo es en primer lugar un espacio multidisciplinar. Aquí habría algunas disciplinas para estudiar el discurso, las de las ciencias del lenguaje, las que tienen que ver con la lingüística, pero también el discurso Van Dijk lo va a ver como una especie de triangulito, que tenemos que ver la parte lingüística, ya sea de la parte oral o de la parte escrita, y también una dimensión social. Esa dimensión social tendría que ver con los grupos, tendría que ver con las características personales, tendría que ver con las instituciones y principalmente tendría que ver con la manera en que se interrelacionan las personas dentro de ese discurso. No importa si solamente hay una persona, cómo me estoy relacionando con esa persona, ¿no? Yo a veces grabo el video de la clase y no existe ninguna persona, pero sí estoy pensando a qué público va dirigido, ¿no? Yo doy clases en la UAM, entonces ellos ya van en octavo semestre, y es otra materia, les doy televisión y les doy cine, entonces estoy pensando en esos alumnos, o también doy en escolarizado, entonces también estoy pensando que es para escolarizado, o estoy pensando que es para el SUA, o estoy pensando que es para la UAM. Entonces muchas veces, aunque ya estés solo con la cámara, estás pensando en el tipo de público que te va a oír, en las personas que te van a oír, ¿no? Entonces también a lo mejor tú muchas veces haces un video y lo vas a poner en la red, lo vas a poner en YouTube, y muchas veces no piensas tanto en ese público, pero a veces que definiendo el tema, pues muchas veces ya sería un tema que es para los jóvenes, o es un tema para gente más adulta, o cuando de repente en el caso de la pedagogía, en el caso de la escuela, le vas a hablar a un público más de niños, ¿no? Ahorita creo que en YouTube y principalmente en esta parte de ciencia de educación, existen los videos que son para niños, y te marcan su videos para niños o su videos para adulto. Entonces vamos a ver las 10 sesiones que vamos a tener a lo largo del curso. Ahorita les acabo de mandar junto con el link de la clase, que estos links van a cambiar cada semana. Entonces la otra semana sería otro link y así sucesivamente hasta las 10 sesiones. Entonces cambia cada clase el link. Entonces el link voy a tratar de mandárselos
este, 8 minutos, 10 minutos antes de la clase. Si quieren, pues, pueden descargar el programa e ir viendo estas 10 sesiones que vamos a tener en la materia. El día de hoy vamos a ver a los principales autores de la teoría del discurso. Entonces vamos a ver a Theo Van Dijk, vamos a ver a Cres, vamos a ver a Julieta Haidar, a Nélida Pardo y a Michel Foucault, que serían los principales autores de la teoría del discurso. La siguiente clase, que sería para dentro de 15 días, vamos a definir qué es esto del discurso. Entonces, el discurso no solamente sería un texto escrito, sino que tiene que ver esta relación comunicativa que está ocurriendo junto con el discurso, que está ocurriendo junto con el texto. Entonces, tengo que ver este emisor, tengo que ver este receptor, tengo que ver el texto, tengo que ver el discurso y tengo que ver cómo están dando estas relaciones entre quien está haciendo el discurso, quien está recibiendo e interpretando ese discurso, cómo está circulando ese discurso y el propio discurso. Entonces, un texto, cuando se estudia como discurso, se tiene que estudiar en estas relaciones de emisión, recepción, circulación y el propio texto. También algo muy importante con el discurso es ver las condiciones en las cuales se está produciendo ese discurso, ¿no? Ese discurso tiene connotaciones culturales, connotaciones políticas, connotaciones sociales, o en este caso que estamos en una clase, connotaciones pedagógicas, connotaciones educativas, ¿no? Entonces siempre hay muy importante ubicar a ese discurso en un contexto determinado. Y como los discursos siempre se producen en situaciones particulares, ver esas situaciones que está produciendo el discurso, como podían ser la de los participantes, la del espacio, la del tiempo, la intención que se tiene al dar ese discurso, ¿no? Entonces muchas veces lo primero que te dicen que tienes que caracterizar es esa intención de qué te están queriendo decir, si te quieren vender un coche, si te quieren convencer de determinado partido político, si quieren que te cambies a determinada religión, o muchas veces cuando te hablan a tu celular, también te están pidiendo que si te quieres cambiar de compañía, ¿no? Entonces también tenemos que definir las intenciones y los resultados de ese discurso. La siguiente clase veríamos cuáles son los temas principales que estudia el discurso. Entonces también el discurso, la teoría del discurso estudia determinados temas, ¿no? Creo que ya les mencioné ahorita algunos, que sería la ideología, que sería el poder, que sería el intercambio comunicativo, el intercambio discursivo, y hay algunos temas que son los preferidos por el análisis del discurso. Este sería para la clase número 3. Y luego vamos a ver 7 criterios de textualidad. Entonces, para que se considere discurso, tiene que tener ciertas características, entre ellas la coherencia, la cohesión, el tono. Entonces hay características que van a hacer que sea un discurso. Entonces, de repente, a lo mejor, la teoría del discurso no consideraría discurso lo que dice una persona que tiene locura, lo que dice una persona que a lo mejor está drogada o está dormida, no consideraría eso que sería discurso, porque el discurso, para la teoría del discurso, siempre tiene que existir una intención comunicativa, una intención discursiva de producir algo, ¿no? Entonces, cuando yo estoy soñando, muchas veces a lo mejor puede tener diferentes interpretaciones, diferentes significaciones, pero sería más complejo porque esa intención sería completamente inconsciente, ¿no? Entonces esos discursos más que tienen que ver con los sueños, que tienen que ver con lo inconsciente, esos no los estudiaría la teoría del discurso, sino estudiaría más estos discursos que son más conscientes de un político, de un comunicador, de un periodista, o de alguien que está produciendo arte, ¿no? También un artista que hace una pintura o que hace un performance o que presenta una instalación, estaría produciendo en base a determinada intención. Ese sería para la clase número 4. Y en la clase número 5 vamos a ver al principal y más conocido autor de la teoría del discurso, que sería Theo Van Dijk. Aquí, para la clase número 5, vamos a empezar a trabajar en base a equipos. Entonces, van a ser equipos de 4 personas. Y en esos equipos de 4 personas
expondrían a los principales autores de la teoría del discurso. Entonces la clase, como tiene 2 horas, esta exposición que ustedes van a hacer va a ser de 30 a 40 minutos y los otros 40 minutos que quedan, yo les explicaría a estos autores. Entonces sería como la mitad, yo les explico las ideas de estos autores y la otra mitad de la clase, los otros 40 minutos, sería exposiciones por equipo. Entonces clase número 5, clase número 6, clases número 7, clases número 8, clases número 9 y clases número 10 sería exposición por equipos, que puede ser de 30 a 40 minutos. Entonces, a lo mejor en la clase número 3 armamos los equipos para que tengan casi un mes para preparar su clase, o a más tardar para la clase número 4 que tengan 15 días para que preparen su exposición. Entonces, estas exposiciones, vamos a hacer los equipos aquí en la semana número 3, en la clase número 3, y ya aquí en la semana número 3 les mandaría el primer tema, ¿no? Vamos a trabajar en base a artículos, entonces les mandaría el artículo para Theo Van Dyke y el artículo para los principales autores del discurso. Entonces, como 15 días antes, les voy a ir mandando la siguiente lectura. Y se van a exponer en la clase, y aparte de que se van a exponer en la clase, sería hacer un control de lectura, no muy largo, de 2, 3 cuartillitas, acerca de lo más importante. Entonces, los equipos que exponen ese artículo, y las demás personas harían su control de lectura de los principales autores. En esos controles de lectura principalmente sería hacer una síntesis de las principales ideas de cada uno de estos autores. Entonces, cortito, de 2, 3 cuartillas, y se enviaría a mi correo, que es nsantospoliticas.unam.mx. Entonces empezaríamos con lecturas, en esto que sería la semana número 5, y empezaríamos con exposiciones. Entonces la primera lectura y la primera exposición sería de Theo Van Dyke. La segunda lectura sería de Julieta Haidar, sería exposición y lectura. Luego, la séptima clase también sería exposición y lectura acerca de Michel Foucault. Luego, la clase número 8 también sería exposición y lectura de Heinz. Y la clase 9, exposición y lectura del discurso multimodal. Entonces, clase 5, clase 6, clase 7, clase 8 y clase 9 serían exposiciones y serían lecturas. Y la otra parte de la clase, yo te les voy a hablar de estos diferentes autores, les voy a hablar también de cuáles son sus principales ideas, ¿no? Entonces yo también les hablaría de Van Dyke, de Julieta Haidar, que es una investigadora que trabaja en la NAP y que hizo su maestría y su doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas. También hablaríamos de Foucault, hablaríamos de Hayes y hablaríamos del discurso multimodal. Y para la última clase, en base al modelo de Heinz, que es un modelo de 8 categorías, de espacio, tiempo, acciones, secuencia de acciones, intención, tono, participantes, ustedes seleccionarían un artículo, un ensayo, un meme, un TikTok, una serie de televisión, una película, y buscarían estas 8 categorías del discurso en base a Heinz. O también en esto de que sería la teoría del discurso, vamos a ver la parte de los elementos del discurso, que podría ser la imagen, el sonido, la puesta en escena, la narración, el montaje, el género. Se podía aplicar también a un programa de televisión, se podía aplicar a una película, o se podía aplicar a un spot publicitario, o se podía aplicar a una campaña política, ¿no? Entonces ustedes seleccionarían si quieren hacer su trabajo final en base al modelo de Heinz o en base al modelo multimodal, que sería elementos de imagen, elementos de sonido, elementos de puesta en escena, los gestos, los movimientos. Entonces, las dos clases y los dos modelos más importantes los veríamos en la clase número 8 y en la clase número 9. Entonces también va a haber una lectura de Heinz y una lectura del discurso multimodal, para que en la clase número 10, que ya sería un poquito lejana, ya sería para junio, sería hacer el trabajo final en base al tema que ustedes seleccionen, de película, de canción, de serie de televisión, de publicidad,
de spot político, etcétera, etcétera. Ese ya lo explicaríamos aquí como para la semana 8, explicaríamos en qué consiste el trabajo final. Y pasaríamos a creo que algo que les importa mucho, la manera de evaluar. Entonces la manera de evaluar sería estos 6 controles de lectura que van a entregar de Theo Van Dye, de Julieta Haidar, de Michel Foucault, de Heinz y del discurso multimodal, serían 25%. Estos serían a partir de la semana número 5, el primer reporte, en la semana 6 hasta la semana número 9, serían los reportes de los diferentes autores. Y la exposición también sería a partir de la semana número 5 y sería en base a equipos de 4 personas para que expongan a uno de estos autores. Bandit, Michel Foucault, Julieta Haidar, Heinz o el discurso multimodal. Y el trabajo final, que sería ya para la clase número 10, valdría el 50%. Entonces, controles de lectura, 25%, exposiciones, 25% y trabajo final, 50%. Y aquí ya nos daría el 50% de la calificación. Aquí les dejo la bibliografía. Y de esta bibliografía, pues los libros que más nos interesarían para la clase serían los libros de Theo Van Dye, que sería algunos principios de la teoría del contexto, el discurso como estructura y proceso, el discurso como interacción social. Entonces nuestro autor así como más destacado, nuestro autor más importante sería Theo Van Dye. Entonces ya vimos el programa, ya vimos los temas que vamos a tratar en el programa. Y ahorita ya pueden descargar el programa del grupo de WhatsApp. Y si quieren, pues siempre ténganlo en la mano para ver en qué clase vamos y cuál es el tema que estamos siguiendo, cuál es el tema que estamos tratando. Entonces quería pues hacer